Hola, mi hermoso espectador. Se nota que te preparaste para ver ese video. Así que ven, veamos qué hay para hoy. I don't believe in heaven. I believe in pain. I believe in fear. I believe in death. Con estas palabras nos adentramos en la mente de Max Payne, un hombre atormentado por la peor de las tragedias. Ahora, lo vemos cayendo a un río de cadáveres, criminales en su mayoría, gente a la que se le acabó el tiempo. Mientras se ahoga, el llanto de su hija Rose lo lleva a un escenario imaginario, uno en el que puede reencontrarse con su familia. O eso creía porque en la habitación lo estaban esperando los cadáveres de su esposa e hija. Conforme se hunde, Max siente como la muerte lo acoge en sus brazos, dándole la bienvenida a su reino. It was an easy mistake to make. Una semana antes de estos acontecimientos, vemos al protagonista trabajando en la Unidad de Casos sin Resolver del Departamento de Policía de Nueva York. Justo hoy, un nuevo detective es asignado a su unidad. El susodicho lo invita a tomar una cerveza después del trabajo, pero el protagonista lo ignora sin más. Cuando el detective le pregunta a su superior por la historia de Max, él le responde que su esposa e hija fueron asesinadas. Y hasta ahora, no han podido dar con el responsable. Eso es todo lo que tiene que saber. Cambiando de escenario, vemos a tres adictos que estaban esperando en la estación cuando un hombre con un reloj vistoso pasa frente a ellos. Sin necesidad de hablar, los sujetos empiezan a seguirlo, dejando caer un frasco de su droga favorita, Valkyrie. Inconsciente de lo que se aproxima, el hombre del reloj entra al baño para lavarse las manos. Los adictos pronto le bloquean la puerta y uno de ellos señala que el reloj que lleva se parece mucho al que perdió hace poco. He didn't lose it. Pawned it up on 128th a few hours ago. Max Payne haciendo de las suyas. Cuando los adictos le preguntan si los estaba siguiendo, él responde que en realidad estaba siguiendo a solo uno de ellos, Doug. En la siguiente pregunta, el protagonista revela su placa, aunque esta noche no es un policía. Cansado de escucharlo, el líder de los matones envía a Doug a quitarle el reloj. Con el líder fuera de juego y el otro corriendo por su vida, Max se queda justo con el que quería, Doug. Luego de acorralarlo, le muestra una foto de su difunta esposa Michelle y le pregunta si la reconoce, pues allanó su casa hace unos meses. Sin embargo, Doug solo le dice cosas sin sentido relacionadas a pájaros. Está drogado hasta la médula. En cuanto al matón prófugo, este se adentra en los túneles del metro, creyendo que estaría a salvo. Es ahí donde empieza a ver la sombra de unas alas que se van haciendo más grandes. Ante otro callejón sin salida, el protagonista se dirige a ver a su contacto, un proxeneta convertido en informante de los barrios bajos. La cuestión es que Doug era el último que podía tener información sobre su familia. Si bien a Max no le gusta escuchar esto, su informante le deja claro que está persiguiendo fantasmas. Justo entonces el detective es abordado por Natasha Sachs, una de las invitadas a la fiesta de su informante. Él pronto se fija en el tatuaje de su muñeca, un ala emplumada. La mujer intenta usarlo para esconderse de su estricta hermana Mona, miembro de la mafia rusa. Aún así, Mona irrumpe en el lugar y trata de llevarse a Natasha, quien insiste que está limpia de drogas. Al ver la situación, Max intercede por Natasha y le muestra a Mona su placa, afirmando que su hermana está segura con él. Tras eso, el proxeneta le advierte al detective que tiene que irse ahora mismo, dado que está llamando demasiado la atención. El detective accede solo con la condición de interrogar a Natasha, pero ella se ha esfumado. Al seguir su pista, la ve en una sala apartada, drogándose con Valkyrie junto a otros invitados. En un intento de entrar, el detective es detenido por un hombre corpulento repleto de tatuajes de alas. Natasha reaparece en ese momento llevándose a Max y despidiéndose del corpulento, llamado Jack Lupino. Ya en su apartamento, el protagonista es asediado por la mujer, quien, lejos de responder sus preguntas, se lanza a su cama desnuda. Ella no tarda en reconocer que él estuvo con otra mujer, así que le pide a Max que la llame por su nombre. De esa forma podría sentir que nunca lo abandonaron.
Ofendido, el protagonista la echa de su hogar, percatándose de que esto siempre fue una mala idea. A su salida, Natasha le envía un mensaje a su amigo Owen pidiéndole que le compre más Valkyr a Lupino. Lo curioso es que Lupino ya está ahí, vigilándola desde la azotea del edificio. Cuando se adentra en un callejón, Natasha ve como varias cosas extrañas suceden a su alrededor, hasta que 3 figuras aladas empiezan a perseguirla. Al día siguiente, antes de entrar a la estación de policía, Max es abortado por su ex compañero Alex Balder, el cual lo lleva a una escena del crimen. El protagonista no comprende hasta que le revelan que la víctima es Natasha, y ella llevaba consigo la billetera de Max. Aún en las alturas, Lupino observa todo el asunto. Los detectives no esperan entrar al bar para empezar a discutir sobre el caso. Max obviamente afirma que no la mató, aunque Alex le pide más que eso, pues de lo contrario asignarán al caso a un detective que no conozca. La verdad que al protagonista no le parece tan malo teniendo en cuenta que Alex sigue en el caso de su familia asesinada sin siquiera haber hallado una pista del responsable. Alex intenta explicarse, pero el detective se va indignado. Más tarde, mientras le echa un vistazo al caso de Natasha, Alex descubre una especie de patrón que lo conecta con el asesinato de la familia de Max. Por otro lado, un oficial se dirige a informar a Mona sobre la muerte de su hermana y le comenta que la última persona a la que trató de llamar es un tal Owen Green. Sin embargo, Mona no se fija en eso, sino en el dueño de la billetera que su hermana llevaba encima, Max Payne. Justo ahora, el susodicho llega a su oficina escuchando el mensaje de Alex sobre la posible relación entre la muerte de Natasha y la de su familia. El detective enseguida se presenta en el apartamento de su colega, solo para encontrarlo patas arriba. En el pasillo, yace el cadáver de Alex. Frente a la confusión del detective, Vivi Hensley, veterano de la policía y viejo amigo de su padre, le cuenta que fue encontrado inconsciente en la escena del crimen. Alex, por otro lado, no tuvo tanta suerte. Agobiado, Max menciona que disparó 6 veces. Tuvo que darle a su agresora, aunque Hensley le recuerda que ya no puede ayudarlo, no desde que se retiró de la policía. Ahora, el veterano trabaja como jefe de seguridad en la corporación Aesir, una reputada farmacéutica en la que también trabajaba Michelle, la difunta esposa de Max. Es por eso que el detective es bien recibido por Nicole Horn, la CEO de Aesir, que recuerda a Michelle como una de las mentes más brillantes que ha conocido. La directora incluso fundó una beca escolar en su nombre para conmemorarla. Pese a las sospechas en su contra, el protagonista se presenta en el funeral de Alex. En el intento de consolar a la viuda de su amigo, Krista, esta lo acusa de hacerle creer a Alex que no hizo lo suficiente. What has Max Payne done, except for bring misery to everyone who ever cared for him? Apenado, Max se retira del lugar solo para ser interceptado por el teniente Jim Bravura de Asuntos Internos que lo lleva directo a su oficina. Bravura lo señala como el principal sospechoso tanto del asesinato de Natasha como el de Alex. En una escena encontraron su billetera y en la otra lo encontraron directamente a él. Lejos de colaborar con la investigación, el protagonista sale de su oficina fastidiado, así que el teniente le pide a Hensley que le eche una mano. Por su parte, el detective se dirige a la oficina de Alex ignorando las miradas y los comentarios mezquinos de sus colegas. Mientras varios oficiales golpean la puerta, Max hace lo propio con el escritorio hasta abrir el cajón con la investigación de su difunto amigo. Caída la noche, Max se reúne con Hensley detrás de un bar, contándole que Alex estaba resolviendo el asesinato de su familia justo antes de que lo mataran. Sin embargo, a Hensley le parece que está pecando de paranoico, causando que el detective se vaya enfadado. Poco después, mientras camina por las calles, se percata de que varios matones lo están siguiendo. El protagonista se adentra en un callejón desenfundando su pistola y esperando el ataque. Drop your weapon. Mona quiere venganza, pero Max le advierte que se está vengando de la persona equivocada. Ella perdió a una hermana y él a un amigo, a manos de la misma persona.
Mona, aún cegada por la ira, continúa golpeándolo, por lo que él le pregunta por Owen Green, un nombre que vio en la investigación de Alex y la última persona con la que habló Natasha. A falta de respuestas, la asesina decide darle una oportunidad a su teoría, llevándolo al edificio abandonado donde vive Owen. Nada más entrar, escuchan unos gritos provenientes de la habitación de Owen. Parecía que lo estaban torturando, aunque en realidad él está solo, con sus pesadillas. Cuando le preguntan por Natasha, el hombre asustado dice que ellos se la llevaron en sus alas y pronto se lo llevarán a él. Mientras Max y Mona observan horrorizados, se revela que Lupino siempre estuvo en el edificio. Al escuchar la caída de Owen, él sonríe complacido. Volviendo con el dúo detectivesco, estos visitan al tatuador de Natasha, quien explica que su tatuaje simboliza las alas de una valquiria, seres originarios de la mitología nórdica que decidían el destino de los guerreros caídos en batalla. Los vikingos utilizaban ese tatuaje a manera de protección, pero ¿de qué quería protegerse Natasha? Con el fin de responder a esta pregunta, Mona se dirige por su cuenta a hablar con Lincoln, un jefe criminal haitiano que podría tener información sobre su hermana. Lincoln afirma que Natasha fue marcada por el diablo para unirse a su ejército, lo que quiere decir que no será la única. Does this devil have a name? Many. The one you are looking for is Lupino. Todo va cobrando sentido. Lincoln le señala que podría encontrarlo en Ragnarok, un viejo club al este de la ciudad. Ya que está, Mona le pide que sus contactos en la policía mantengan vigilado a Max Payne, aunque él ya conoce de sobra al personaje. Max Payne, he's been hunting. He is looking for something that God wants to stay hidden. Y si esto lo hace peligroso, por ende, Lincoln le sugiere que guarde su distancia con Max. No quiere estar cerca de él cuando llegue el día del juicio final. Hablando del protagonista, este irrumpe en un almacén donde se encuentran las pertenencias de su esposa. Es así como descubre que han desaparecido todos los documentos relacionados con la corporación Aesir. Intrigado, el detective acude a Hensley preguntándole si el antiguo supervisor de Michelle sigue trabajando en la empresa, si bien Hensley le revela el nombre del supervisor. En secreto, se reúne con el teniente Bravura contándole la parte faltante del expediente de Max, el asesinato de su familia. La tragedia empezó como un robo. En su mayoría, los delincuentes de la ciudad son adictos que roban cualquier cosa por un chute de droga. Sin embargo, ese día salieron a la calle por algo más. Al mismo tiempo que Max se pasea por su vieja casa, se muestran escenas de cuando este lugar era verdaderamente un hogar. El protagonista llegó del trabajo como cualquier otro día, emocionado por ver a su bebé recién nacida, tan emocionado que casi no se dio cuenta del orificio de bala en la puerta. Enseguida el hombre echó a correr hacia la habitación de su hija, acabando con los intrusos en su camino. Por desgracia, ya era demasiado tarde. Lo único que encontró en la habitación fueron un par de cadáveres, uno en la cama y otro en la cuna. Desde entonces, Max trabaja en la unidad de casos sin resolver, siguiendo pistas que no van a ningún lado. O al menos es lo que Hensley cree. Más allá que no comprende las intenciones de Max, le pide a Bravura que sea paciente con él. No es un asesino, sino un hombre atormentado que necesita ayuda. Cambiando de escenario, Jason Colvin, el antiguo supervisor de Michelle, sorprende a Horn con una foto de Lupino. Ella le pregunta si es una amenaza, a lo que él contesta nervioso que solo pensó que necesitaba saberlo. Fastidiada, Horn le ordena que se haga cargo del asunto. Antes de entrar a su oficina, Colvin es informado de que alguien lo está esperando. Un detective llamado Max Payne. El hombre lo encuentra viendo fotos de su familia, en lo que el detective menciona que tiene una hermosa hija. Yendo al grano, Max le cuenta que está tratando de resolver un homicidio múltiple relacionado con Michelle. Como su antiguo supervisor, Colvin señala que ella estaba trabajando en proyectos de rutina poco antes de su muerte, aunque esa respuesta no satisface al detective. Colvin se excusa diciendo que es difícil de recordar algo que pasó hace años. You know, that far back, any documents that we had. Pues bien,
Max lo recuerda cada día. Frente a la agresividad del detective, Colvin jura que no sabía lo que Michelle estaba haciendo. Desde afuera, la secretaria escucha el escándalo y enseguida le avisa a Hensley. Sabiendo que está corto de tiempo, el protagonista prueba otro método de tortura: su pistola. Colvin confiesa de inmediato, revelando que Michelle estaba trabajando en el desarrollo de Valkyr, la misma droga que ahora inunda las calles. En un principio se trataba de un fármaco que la corporación Aesir produjo bajo contrato militar en un intento de crear supersoldados. Desafortunadamente, solo un 1% de los sujetos mostraron resultados positivos. Los demás sufrieron alucinaciones con seres infernales que los llevaron a perder la razón. Aesir no tuvo otra que cancelar el proyecto y encubrir su participación. Es decir, Michelle fue una baja colateral. Arrepentido de esto, Colvin promete testificar en contra de Aesir con la condición de que Max le brinde protección. El detective accede, pero entonces es acorralado por un escuadrón SWAT. Eso no fue muy SWAT de su parte. Mientras el protagonista pelea contra ellos, el teniente Bravura se dirige al lugar alarmado por el tiroteo. Sí, definitivamente no son policías. Pese a que es alcanzado por una bala, Max llega a otra sala y consigue bloquear el camino. Justo entonces, es interceptado por Bravura, quien le pide que se entregue bajo la promesa de que su familia tendrá justicia. Al volver a su refugio, Mona encuentra las pistas de que hay un intruso, aunque baja su arma al ver que se trata de Max. Este le muestra un video sacado de los archivos de Colvin. En el mismo se aprecia como un ex sargento de artillería de los Marines entra al programa Valkyr. No es otro que Lupino. En una entrevista, él afirma que la droga lo hace sentir invencible en el campo de batalla. You feel like you have wings. En cuanto a los efectos secundarios, él asegura que no ha sentido ninguno, más que el deseo de seguir peleando. Tras ver esto, Max deduce que Lupino fue enviado a asesinar a su familia. Pese a que Mona le revela que Lupino se esconde en el club Ragnarok, ella no pretende acompañarlo, pues sería una muerte segura. La cosa es que Max no tiene intenciones de salir con vida. Ellos no ven un cuerpo, porque nunca lo hubo. En eso, el protagonista escucha que un mercenario se acerca a sus espaldas. Parece que será superado, pero empieza a sentir como todo a su alrededor se ralentiza, dándole tiempo de reaccionar. Con ustedes el tiempo bala. Una habilidad que los fans del videojuego original de Max Payne conocerán muy bien. Mientras avanza por el laboratorio, el detective llega a una sala de tortura en la que es emboscado por Lupino, quien se lanza a atacarlo como un animal. En un intento de someterlo, Lupino le pregunta si puede escuchar a los ángeles del infierno. You hear them coming. We'll see which one was they're flying for. We'll see which one was they love best. Si bien se ha salvado, el protagonista no puede dejar de preguntarse ¿por qué Lupino no lo reconoció? Se supone que él asesinó a su familia, ¿o no? Mientras es derrotado, Max camina esposado al muelle. Hensley le confiesa que ha estado vendiendo Valkyr en secreto con ayuda de Lupino y los demás adictos. Lamentablemente, Michelle se acercó demasiado a su secreto y no le quedó otra que silenciarla con sus propias manos. The first problem I really solved for myself. The second was the baby. Max queda totalmente destrozado al escuchar eso. Hensley era como su segundo padre. Hablando de eso, el criminal menciona que al menos su padre no está vivo para ver cómo su único hijo se despide de este mundo por culpa de las drogas. I've eaten him a lot. Lo habría destrozado. Luego de varios disparos, Hensley se rinde esperando que las aguas congeladas hagan el trabajo.
Y razón no le falta porque la hipotermia está empezando a hacer efecto en Max. Finalmente su cuerpo no puede más y comienza a descender a las profundidades donde reposa la escoria de la ciudad. Not yet, Max. Con fuerzas renovadas, el hombre consigue salir del río aunque la hipotermia sigue siendo un problema. En consecuencia, se ve obligado a tomarse los fiales de Valkyr con los que Hensley pensaba incriminarlo. La droga le produce terribles alucinaciones, pero también lo dota de una resistencia sobrehumana. Por otro lado, el teniente Bravura decide llamar al FBI a raíz de su encontronazo en Acer con el presunto escuadrón SWAT. Al enterarse de que los federales están en camino, Hensley y su mano derecha Joe se preparan para la huida. Max is dead. They got nothing else. Come on. Así es, Max Payne está más vivo que nunca. Hensley y Joe consiguen volver al ascensor a duras penas, en lo que le piden a Horn que envíen un helicóptero. Max, por su parte, continúa masacrando a guardias de Acer a diestra y siniestra, alimentado por las alucinaciones de Valkyr. En medio de su cruzada, el hombre tiene una visión de su esposa que le hace bajar la guardia. De pronto, el techo sobre su cabeza se desprende para dar paso a una vorágine de demonios que van por su alma. Un mercenario aprovecha esto para ponerle fin a su tormento. Justo a tiempo, Mona consigue estabilizar al hombre recordándole que aún no ha terminado su misión. No muy lejos, Joe instala cargas explosivas en el edificio por órdenes de su jefe. Aunque es sorprendido por Mona, volviendo con Max, este irrumpe en la oficina de Hensley solo para descubrir que no está ahí. Las alucinaciones están empeorando. Al llegar a la azotea, Hensley no se encuentra con el helicóptero que estaba esperando. Horn lo ha dejado tirado. En su agonía, Joe consigue alcanzar el detonador causando una explosión, cuyos escombros van a parar en las patrullas de abajo. Tras salvarse de milagro, el teniente Bravura les ordena a sus hombres que entren en el edificio. Nada más accede a la azotea, Max es baleado por Hensley, pero no puede detenerse. No cuando su venganza está justo ahí. Con su venganza consumada, el protagonista empieza a ceder ante el dolor, listo para reencontrarse con su familia. Not yet, Max. Así, el detective es apresado por la policía, mientras el sol ilumina Nueva York después de mucho tiempo. Tras cumplir su sentencia, Max se encuentra con Mona en un bar. Ella no pierde el tiempo y le muestra una noticia de que Horn sigue haciendo de las suyas.